Ante el desastre de una economía en estado terminal y un país que provoca el mayor éxodo de la historia latinoamericana, los oropeles de la jura de Maduro parecieron una burla. El trasfondo de un régimen que se perpetúa. El riesgo país de Venezuela medido por el Morgan merodea los 6.832 puntos. El que asusta a los argentinos ronda los 700 puntos. El riesgo es el sobrecosto que los países y empresas deben pagar por encima de la tasa de referencia. Cuanto peor el panorama, mayor la penalidad. En el caso de Caracas es un extraordinario 68%. El alza de la inflación en Venezuela, a su vez, se acelera a punto tal que si usted compra un caramelo por $1 este enero, en el mejor de los casos lo deberá pagar 100.000 bolívares en diciembre. Haga esa pequeña cuenta con pesos y tendrá una noción acabada de la profundidad de este abismo. El periodista venezolano Omar Luco, que reunió estos datos de pesadilla en su portal El Estímulo, expone el estado de salud de su país como un paciente con metástasis, lleno de escaras, desnutrido y maltratado con purgantes. Por cierto, Luco, él y su equipo una alternativa valerosa de libertad de prensa en un país donde solo reina la censura, ni se equivoca ni exagera. Los peores números surgen de los cálculos del FMI, que estima que si en 2018 la inflación alcanzó la asombrosa marca de 1.000.000% o el doble, según la oposición, en 2019 ese número crecerá a 10 millones%. Es una fenomenal destrucción de la moneda y de la capacidad de consumo de los venezolanos. Como el Estado carece de inversiones y capacidad de crédito, monetiza sus rojos con la maquinita de emitir papel moneda. Así el circulante creció el año pasado 175.108%. Sin ingresos genuinos por la ruina del negocio petrolero y un déficit fiscal de 2 cifras, se gasta casi 20% más de lo que ingresa, el país no puede menos que encogerse. La economía se contraerá 6% este año en un ciclo nefasto que entre 2015 y 2018 fulminó la mitad de la riqueza nacional, al punto que hoy el PBI per cápita es igual al que existía hace 73 años. Contrastada con este escenario, la ceremonia de asunción de Nicolás Maduro este jueves desafía la seriedad con la cual se debería abordar esta tragedia. Pareció por momentos un episodio de La Costa Pobre del inolvidable Alberto Olmedo o un remedio de las inauguraciones, con la misma narrativa patriotera y de supuesta democracia, que por 34 años actuó el general Alfredo Stroessner en Paraguay, la dictadura más extensa que asoló la región. La gran diferencia es que ese régimen logró flotar sobre un mar de plata dulce nacido de la represa de Itaipú. Cuando ese torrente se secó, las tensiones internas por el reparto de lo que quedaba detonaron y un pequeño militar, de altura también, Lino Oviedo, lo expulsó del poder visitándolo con 2 granadas, una en cada mano, para evitar discusiones. En Venezuela, en cambio, este modelo tiránico se extiende, como en algunos fenómenos africanos, sostenido en la miseria que crea un lazo perverso de necesidades. El éxodo venezolano, sin precedentes en las Américas que, según la ONU, llegará a las 5.400.000 personas este año, constata la derrota de ese pueblo, tanto reprimido de manera salvaje por el régimen o traicionado por la inoperancia de una oposición que en los momentos de auge formó parte, en su mayoría, de los ganadores del modelo chavista. Como en aquel Paraguay, los jerarcas bolivarianos gustan de la solemnidad de los discursos, los uniformes entorchados y la repetición canónica del concepto patria. Todo lo que no es el otro, el enemigo, el que no se disciplina, es patria. Una apropiación de épica que repiten también los escasos pero persistentes admiradores en la región de este experimento. 3 siglos después de la cita de Samuel Johnson, continúa confirmándose que el patriotismo, el falso patriotismo, es el último refugio de los canallas. Esta calamidad tiene una historia con raíces y perspectiva ominosa. Hacia adelante, en semejante páramo, puede cuajar cualquier alternativa antisistema como las que merodean por el mundo y ya afloran en la región. Hacia atrás, es claro que el experimento que creó Hugo Chávez no fue espontáneo. Antes que él hubo 40 años de gobiernos demócrata, cristianos y socialdemócratas que se alternaron en el poder y cubrieron sus negociados como parte del acuerdo del pacto de punto fijo que rigió a la efímera Venezuela saudí. En aquellos años, el país quedó encadenado al recurso petrolero sin una estrategia de largo plazo que diversificara la economía.
A fines de los 90, y después de un intento de ajuste lanzado por Rafael Caldera, aún peor que el que puso en marcha el segundo gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, Venezuela estaba postrada y con 80% de pobres. El Universo, justamente, que acabó llevando a Chávez al poder en 1998. Pero el origen de este caudillo no fue desde abajo, por las masas, como repetía su discurso y se insiste hoy. Caldera, el creador del puntofijismo, lo sacó de la cárcel donde purgaba una condena por golpista. El establecimiento estaba espantado de que tanta miseria acabara radicalizando a las masas. Había que recuperar el sistema de acumulación y canalizar hacia algún callejón honorable la furia de los desplazados. Para eso estaba Chávez. Coherente, allá por 2006, el bolivariano le aclaraba a la CNN: la diferencia entre Fidel y yo es que él es comunista y yo no soy comunista. Pues, desde entonces ni la patria ni los pobres abandonaron su discurso, aunque, en gran medida quedaron en esa retórica. Chávez también ató a Venezuela a los ciclos del petróleo sin ningún agregado de valor. Si bien consiguió niveles de crecimiento sin precedentes la década pasada cuando el crudo llegó a las nubes, el país nunca se desarrolló. El dinero se disipó entre una abrumadora corrupción y una mala praxis que aniquiló al sistema, incluyendo a la estatal de petróleo PDVSA. Así, cuando el precio del único producto exportador del país se desplomó, Venezuela quebró. Maduro es producto de ese desastre. Sin los recursos de su mentor ha sobrevivido encabezando una línea interna del régimen que orienta desde la trastienda su mujer Cilia Flores. En ese núcleo hay aliados verticales del jefe de Estado, entre ellos la ex canciller y hoy vicepresidente Delcy Rodríguez y su hermano, el psiquiatra Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación. Este grupo operó una purga feroz contra los viejos aliados de Chávez, el verdadero enemigo interior. Muchos de ellos acabaron detenidos o escapando, como el ex titular de PDVSA Rafael Ramírez o la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. También licuaron la batalla por el poder entablada por el hasta hace poco segundo hombre fuerte del país, el ex capitán Diosdado Cabello. La estrategia central de esta gente fue implacable. Anularon el Parlamento luego de que lo ganó la oposición en 2015 y lanzaron una sangrienta represión 2 años después que mató a decenas de adolescentes para frenar en seco las marchas disidentes. El pulmotor externo lo buscaron en China, su principal acreedor, que se lleva 400.000 barriles de petróleo por día, casi la mitad de la producción nacional, como pago de esas deudas. Pero Beijing prácticamente no le ha dado nada a Venezuela. Con Rusia tuvieron más suerte. El Kremlin está menos interesado en los negocios que en el desafío de influir en un país en pleno patio trasero del imperio. En cuanto al riesgo de una asonada militar que acabe con esta pesadilla, es improbable y es lo que menos parece preocupar al régimen. En este cuadro se debe evaluar el desafío presentado por el flamante titular del Parlamento, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, con enorme apoyo internacional y que reclama que las Fuerzas Armadas restauren la democracia. Es un giro interesante. Pero quizá todo quede en un gesto. Fuentes diplomáticas europeas y hasta chavistas calculan que al menos $300.000 millones fueron trasegados del erario público a cuentas privadas a lo largo de los 4 lustros del chavismo. Ese dinero está en España y Alemania, entre sus principales destinos, y en manos de todo el funcionariado, también con uniforme. Lo saben. Un golpe sería el mayor peligro para esos ahorros. La divisa venezolana se ha depreciado 50% en los últimos 2 días. La moneda venezolana se devaluó más de 50% en los 2 últimos días en el mercado negro del dólar, en coincidencia con el nerviosismo que suscita el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, iniciado este jueves. La cotización de la divisa estadounidense superó ayer jueves los 2.000 bolívares por dólar, frente al promedio de 950 del martes pasado, según operadores. Un posible aumento de la conflictividad política interna, un mayor aislamiento internacional del gobierno y una mayor presión internacional pueden estar jugando, dijo a AFP Enkel García, director de la firma econométrica. García, sin embargo, destaca la tendencia alcista que ya experimentaba el dólar paralelo en una economía en recesión desde hace 5 años. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica,
subraya que la baja oferta de dólares en un entorno hiperinflacionario es el principal factor, considerando que la coincidencia con el comienzo de un segundo período de Maduro es casualidad. La tasa oficial se ubica en tanto en 795,46 bolívares por dólar, de acuerdo con el Banco Central, que mantiene desde 2003 un férreo control de cambios que da al Estado el monopolio de las divisas. El enorme gasto público, sumado a la sequía de dólares por el desplome de la producción de crudo, genera presiones inflacionarias, al punto de que el FMI proyecta que los precios se incrementarán 10,000% este año. El gobernante socialista asumió ayer jueves un nuevo periodo de 6 años, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, que consideran que es fruto de elecciones ilegítimas. Estados Unidos, que ha impuesto sanciones financieras, anunció que aumentará la presión sobre Maduro, mientras la Unión Europea dijo que tomará medidas adecuadas en caso de un deterioro de la situación. En las últimas horas, entre nerviosismo, la depreciación de la moneda se aceleró. El dólar amaneció en 1.700, luego subió a 1.800 y en la tarde estaban pagando más de 2.000, comentó un operador cambiario bajo condición de anonimato. Maduro puso en vigor en agosto pasado una serie de medidas que incluyeron la eliminación de 5 ceros a la moneda, una devaluación de 96% y subastas de divisas para aumentar su oferta y de ese modo buscar controlar la inflación. Entonces, el dólar se cotizaba a 60 bolívares.